resistencia equivalente. Bueno, tampoco te pones así, ¿no? ¿Qué se entiende por resistencia equivalente? Vamos a verlo ahora mismo. Sería una resistencia que sustituiría a un grupo de resistencias. Y aquí se dan dos casos. Que tengamos que calcular la resistencia equivalente de un circuito en serie. ¿Vale? A este llamemos resistencia 1 y a esta resistencia 2. Circuito en serie. O una resistencia en serie, como esto le llamaría circuito. Es una resistencia en serie. O que la resistencia se encuentre en paralelo. Entonces, si la resistencia se encuentra en paralelo, nos encontraríamos ante una situación tal que esta. Esto me lleva a recordar el concepto de circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie? No es cuándo, porque no se puede definir circuito en serie. ¿Cuándo? ¿Qué sería un circuito en serie? Sería un tipo de circuito en que sus componentes están en una única línea, uno detrás de otro, en que sus cargas pasan por todo el circuito, por todo. ¿Qué sería un circuito en paralelo? ¿Qué sería? No sería ni un caballo, ni un tipo de animal, ni un grupo musical, ¿no? ¿Qué sería? ¿Ni una moto? Pues ¿qué sería? Sería un circuito en el que sus componentes están conectados de manera que las cargas no pasan por todo el circuito, sino que en algún punto existe algún tipo de bifurcación que obliga a la carga a dirigirse hacia un lado u otro. ¿Vale? Pues bien, aquí no estaríamos ante un circuito, sino estaríamos ante unas resistencias. ¿Por qué hablamos de resistencia equivalente? Porque trataremos de quitar estas dos resistencias y que solo quede una. Es una resistencia equivalente a estas dos. ¿Cómo se calcula en el caso de serie? Más fácil no puede ser. La resistencia equivalente se calcularía como la suma de las resistencias. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la resistencia en paralelo? Pues la fórmula es bastante más complicada. La resistencia en paralelo se calcularía como la inversa de la resistencia sería igual, la resistencia equivalente que tenemos que calcular, sería la inversa de la primera resistencia más la inversa de la segunda resistencia. ¿Vale? ¿Y esto qué implica? Casos, vamos a ver. Un caso en el que tengamos un circuito... Una pregunta. ¿En serie qué era lo que era constante? ¿La intensidad o el voltaje? Eso lo veremos en el siguiente punto. En serie, de todas maneras, te puedo decir que lo que es constante es la intensidad. Eso lo veremos en el punto siguiente. Bueno, entonces, verás. Vale, entonces vamos a ver un caso en serie que nos diga, pues lo que sea. Aquí tienes 2 ohmios, 3 ohmios y 8 ohmios. Y yo no quiero estas 3 resistencias, quiero tener una sola resistencia. Quiero eliminar estas 3 resistencias y sustituirla por una sola. Bueno, pues no puede ser más sencillo. Serían 2 ohmios más 3 ohmios más 8 ohmios. Serían 8 y 3, 13 ohmios. Por tanto, el cálculo de las resistencias en serie es trivial. Lo que ya no es tan trivial es el cálculo de las resistencias en paralelo. Vamos a imaginar que aquí tengamos 8 ohmios y aquí tengamos 6 ohmios y que nos pidan que sustituyamos todo este amasijo de resistencias por una sola. ¿Qué tipo de resistencia tendríamos que colocar? Pues bueno, aplicamos la fórmula que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, si yo quiero calcular la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, haré la inversa de la primera resistencia, más la inversa de la segunda resistencia, más la inversa de todas las resistencias que hubiese. Aquí, como solo hay 2, pues decimos, la inversa de la resistencia equivalente será igual a la inversa de la primera resistencia 1/8, más la inversa de la segunda resistencia 1/6. Con lo cual, 1 partido por resistencia equivalente, hacemos el mismo con un múltiplo, que es 24, ¿no? Y 24 entre 8 es 3, 3 por 1 3, 24 entre 6 es 4, 4 por 1 4. Con lo cual nos queda 7 partido por 24. Aquí podéis pensar que habéis acabado de determinar la resistencia equivalente, pero es que en realidad esta fórmula no te da la resistencia equivalente, te da la inversa de la resistencia equivalente. Por lo tanto, tienes que hacer la inversa de esta, ¿no? Invertirlo e invertirlo. Con lo cual obtenemos que la resistencia equivalente... Voy a continuar aquí. Continuamos por aquí, ¿eh? La resistencia equivalente entonces sería igual a 24 partido por 7, que eso debe ser 3,4, ¿no? 3,4 ohmios. Nos hemos de olvidar de poner
nuestra correspondiente unidad. Por lo tanto, en el caso de las resistencias en serie, estas resistencias se suman. En el caso de las resistencias en paralelo, se tiene que aplicar esta fórmula. Y no hemos de olvidarnos de que en el último momento habrá que darle la vuelta. Si hubiera un caso en el que hubiesen resistencias en un circuito mixto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues vamos a aprovechar lo que sabemos de antes, que teníamos 2 ohmios, 3 ohmios y 8 ohmios. Pues esto tiene como 2 partes. Esta de aquí la calculamos como si fuera en serie, ya sabemos que nos ha dado 13 ohmios. Todo esto de aquí se podría sustituir por una resistencia de 13 ohmios. Y todo esto de aquí lo hemos calculado en este punto y hemos dicho que equivale a una resistencia de 3,4 ohmios. Con lo cual, el resultado final sería, en este caso, una resistencia de 16,4 ohmios. Es decir, procedemos como cuando estamos operando con un elemento en serie, como si fuese un circuito en serie, calculamos la parte paralela y luego la sumamos. ¿Vale? Tenemos que ir por partes, ¿no? Hay que ir por partes. Vale, esto es lo que haría referencia al cálculo de las resistencias equivalentes. Ahora nos viene la parte un poco más compleja, que es qué tenemos que hacer para trabajar con circuitos en serie y en paralelo y qué sucede con sus voltajes y con sus intensidades. ¿Vale? Vamos a atacarlo.